Entonces, el tema que vamos a ver en esta semana es el tema de, vamos a comenzar con lo que es factor de integración. Lo que es un factor de integración. El factor de integración es un término, ¿no? Un término que me permite a una ecuación volverla exacta, ¿no? Es como si fuera un artificio, ¿no? La semana anterior nosotros vimos lo que son ecuaciones exactas, ¿no? Entonces, una ecuación exacta la expresamos de esta forma. M por dx más n de y igual a 0. Esa es la forma que tenía una ecuación exacta, ¿no? Y habían un teorema para ver si es exacta o no, y dos teoremas para hallar su solución. Pero hay casos en que se presenta una ecuación que tiene la misma forma, pero no se puede, o no se puede, cuando tú aplicas los teoremas, no se puede determinar que es exacto. O sea, en otras palabras, no me sale exacto. Entonces, el factor de integración es un artificio que me va a permitir hallar un término que al final, al multiplicar ese factor de integración por la ecuación, entonces esa nueva ecuación se va a volver exacta. Entonces, el factor de integración podemos decir que si le denominamos U, a esto le vamos a llamar ecuación diferencial ordinaria no exacta. Eso sería como punto 1. Como punto 2, vamos a hallar un factor de integración. Este factor U. Punto 3, ese factor U lo vamos a multiplicar a la ecuación 1. Entonces lo vamos a multiplicar la ecuación 1. Y esta nueva ecuación debe ser exacta, ¿no? Esto entonces se va a convertir en una ecuación diferencial ordinaria exacta. Una vez que la convierte en exacta, ya la soluciono, ¿no? Le doy solución. Le doy solución, pero con los procedimientos ya de la ecuación diferencial exacta, ¿no? Con lo que hemos visto. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hay el factor de integración, no? ¿Cómo hay el factor de Hay tres factores de integración que puedes utilizar, ¿no? Factores de integración. Tenemos un factor X, un factor Y y una combinación de ambos, ¿no?
Vamos a ver el factor X. El factor X va a estar dado como E elevado a la integral de f de x de x. F de x, ¿no? Donde f de x va a ser igual a 1 sobre n multiplicado por la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial con respecto a x. Ese va a ser uno de los factores de integración que puedes utilizar. También tenemos un factor de integración u sub y, que va a ser igual a e, aquí un f de y diferencial de y, donde el f de y lo puedes hallar como menos 1 entre el término m por la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x. Muy bien. Y un tercer factor de integración, ¿no? Está compuesto por ambas funciones. Un f de x un f de x por un f de y o g de y le puedo. Por la multiplicación de ambas. Y existe todavía un cuarto factor, ¿no? Pues ya nosotros ya sabemos quién es f y quién es g. Un cuarto factor de integración que está determinado como xy, x a la m y y a la n. X a la n, a 3 a la n. A la n y y a la m. Donde, no, aquí hay que tener en cuenta donde n y n se determinan utilizando el teorema de exactitud, ¿no? Hemos visto que para resolver una ecuación exacta hay que utilizar un teorema de exactitud. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya?
Vamos a ver un ejemplo sobre este factor de integración. Entonces, la dificultad, ¿cuál está acá? Que uno, que sepas integrar, no, otro, que el problema no te va a decir, ¿no? Salvo que el problema te diga, ahí sí, ¿no? Pues si el problema no te dice nada, entonces tú tienes que probar con los 4 factores, ¿no? Y ver si da solución al problema, ¿no? Esa es la dificultad que se puede presentar. Entonces vamos a ver un ejemplo de factor de integración. Como siempre, los apuntes les voy a colocar ya esta semana en su aula virtual. Entonces vamos a ver un problema, un momento para copiarlo. Bien, entonces ese es el ejemplo. Me piden desarrollar esa ecuación diferencial. Entonces yo lo veo, tiene la forma de una ecuación exacta, ¿no? Vamos a primero aplicar el teorema. Entonces la solución sería, entonces aquí veo que m vale, sabemos que m es aquel que acompaña al diferencial de x y cubo más 1. Y n es x cuadrado y cuadrado, ¿no? Si aplicamos el teorema de exactitud, vamos a derivar primeramente el teorema de exactitud. El teorema nos dice que la derivada parcial de m con respecto a y, vamos a ver eso, ¿cuánto sale? Bueno, derivamos m, a m le derivamos su variable y, sería 3x y cuadrado, ¿no? Derivada de 1 es 0. Debe ser igual a la derivada de n con respecto a x. Entonces, si derivamos a n, a función n, su variable x sería 2x y cuadrado. Como ves, por el término numérico no es igual, ¿no? Quizás en el factor sí, pero en el numérico no. Pues quiere decir que, puedo decir que no es exacto. No es una ecuación diferencial ordinaria exacta. No cumple el teorema. El primer teorema no cumple. No cumple eso. Entonces, la otra posibilidad sería separación de variables, ¿no? Pues aquí no se pueden separar las variables. Va a ser imposible tampoco. Homogéneas, bueno, lo puedes comprobar y no va a dar tampoco. Entonces, una posibilidad que nos queda es factor de integración. Entonces, aquí vamos a aplicar el factor de integración. Entonces, vamos a
a calcular un factor de integración para X, ¿no? Según lo que hemos visto, el factor de integración para X acá, es U, vamos a copiar primero, U elevado a la función X. U es E elevado a la integral de la función X, donde la función X es 1 porque sobre M, a ver, 1 sobre N, sobre 1 sobre N, derivada parcial de M con respecto a Y, menos derivada parcial de N con respecto a X. Verificamos, ¿no? Listo. Ahí está. Entonces nosotros vamos a probar con el factor de integración X. Y vamos a primero hallar F, ¿no? Para poder reemplazar en el U y hallar el factor X, ¿no? Entonces el F. Entonces F sería, si reemplazamos, sería 1 sobre N, X cuadrado y cuadrado es N. La derivada de M con respecto a Y ya lo tenemos, ¿no? Es 3X Y cuadrado. La derivada de N con respecto a X es 2XY cuadrado. Entonces aquí nos quedaría 1 X cuadrado Y cuadrado. 3 menos 2 es X Y cuadrado. Podemos simplificar el Y cuadrado, XX. Me queda 1 sobre X. Ya tengo el F. Entonces, una vez que ya tengo el F, me voy a hallar mi factor de integración. Mi factor de integración sería E elevado a la 1 sobre X de X. Integrando esto sería E de logaritmo de X. Con propiedad del logaritmo, ¿no? Este es X. Quiere decir que el factor de integración es X. A esto se le llama factor de integración. Muy bien. Ahora, ¿qué dice según la regla que hemos visto, ¿no? Hay que multiplicar ese factor por la ecuación diferencial, ¿no? Hay que multiplicarlo. Ese es lo más pequeño. Y la ecuación era X Y cubo más 1 de X más X cuadrado Y cuadrado de Y igual a 0. Corroboramos.
A ver, x cuadrado, acá. Entonces, este factor que se ha obtenido, que es x, lo voy a multiplicar por ese cosa. Entonces lo multiplico acá por x, multiplico por x. Entonces obtendría, multiplicando esa variable, acá obtendría x cuadrado, y cubo más x. Diferencial de x al cubo, y cuadrado de su y igual a 0. Esta nueva ecuación. Y se supone que aquí ya debe salirme exacto, ¿no? Entonces comienzo de nuevo a aplicar el teorema de exactitud, pero con la nueva ecuación, ¿no? Entonces yo digo, hallo mi m primero, mi nuevo m va a ser igual a x cuadrado y cubo más x. Mi n va a ser igual a x cubo y cuadrado. Entonces aquí sería el diferencial de m con respecto a y. Entonces va a quedar 3x cuadrado y cubo. Y después el diferencial de m con respecto, perdón, de n, diferencial de n con respecto a x. Entonces sería 3x al cuadrado y cuadrado. Como ves, el factor de integración ha permitido que esa ecuación ahora se vuelva una ecuación diferencial ordinaria exacta. ¿Ya? Entonces, ese factor me ha permitido a mí, como estás observando, que la ecuación que era inexacta se vuelve exacta. Y ahora la tenemos que solucionar. Tenemos que solucionar con el procedimiento que hemos visto de la ecuación diferencial exacta, ¿no? Sería 4, paso 5. Entonces la ecuación, vamos a copiarla, es x cuadrado y cubo más x de x cuadrado y cubo más x diferencial de x más x cubo y cuadrado. X cubo y cuadrado diferencial de y igual a 0. Esa es la nueva ecuación que hemos obtenido ya con el factor de integración. Un momento. Entonces ya tenemos la ecuación diferencial exacta. Ahora sí, según lo que hemos visto, para darle solución, ¿qué nosotros afirmábamos? Nosotros decíamos, bueno, existe, ¿no?, un f de x, f de x y tal que se cumple lo siguiente, ¿no?
si cumple lo siguiente. La derivada de f con respecto a y era igual, en este caso, a, vamos a ver los teoremas anteriores. Momento, voy a apuntar los teoremas primero. Entonces ahí están los teoremas, ¿no? La derivada parcial de f con respecto a x es igual a m, y la derivada parcial de f con respecto a y debe ser igual a n. Muy bien. Ahora, de esta ecuación, del primer teorema, ¿no? Del primer teorema, nosotros deducíamos que f era igual a la integral de m más una constante, que lo expresamos de esa forma. En algunos textos quizás tú lo vas a encontrar al contrario. Utilizan primeramente este teorema, ¿no? El segundo. Utilizan el segundo. Y integran, ¿no? Algunos autores utilizan el primer teorema e integran. O sea, es relativo, es relativo. Entonces vamos a utilizar este, ¿no? Primero vamos a integrar y vamos a reemplazar las funciones. En este caso, esta f va a ser igual m en este caso es, tú observas la ecuación, es x cuadrado, y cuadrado, más x, derivada parcial, más g de y. Integrando eso, nos va a quedar con respecto a x sería x cubo y cuadrado sobre 3 más x cuadrado sobre 2 más este g de y. Hemos aplicado el primer teorema. El segundo teorema reemplazamos f, que ya lo tengo, cuadrado sobre 2 con respecto a y es igual a n. Y n aquí es x cubo y cuadrado. X cubo y cuadrado. Entonces, derivando esto con respecto a y, sería 2x cubo y cuadrado, perdón, 2x cubo y solamente, ¿no? Derivando la variable y, sería 2x cubo y sobre 3. El siguiente sería 2x sobre 2. Esto desconozco, sería esta función y con respecto a y.
X cubo y cuadrado. ¿No? A ver, verificamos. X cubo y cuadrado. Aquí hemos integrado m, x cuadrado y cuadrado de x. Hemos integrado con respecto a x cubo y cuadrado sobre 3, x cuadrado sobre 2 más g de y. La derivada con respecto a y, x cubo y cuadrado sobre 3, x cuadrado sobre 2 más g de y. Con respecto a y, solamente sería 2x cubo y sobre 3. Acá sería 0, pero no, acá me estoy equivocando. Porque al integrar este factor, esta función, ¿no? Al derivar esto con respecto a y, se hace 0. Aquí sí daría 0. Se quedaría la derivada de la función y con respecto a y igual a x cubo y cuadrado. Bueno, esto lo puedo pasar al otro miembro, a x cubo y cuadrado menos 2 tercios x cubo y. Paso a multiplicar. X cubo y cuadrado menos 2 tercios x cubo y. Todo esto por el diferencial de y. Integrando en ambos lados. Integrando. Contengo lo siguiente. Aquí sería g de y. Y acá sería, solamente voy a integrar y, sería x cubo y cubo sobre 3. ¿No? Acá sería 2 tercios x cubo y cuadrado sobre 2. Esto se va, se va. Hace una constante. Entonces me va a quedar acá x cubo y cubo sobre 3 menos x cubo y cuadrado sobre 3 más una cosa. Y una vez que tengo eso, lo reemplazo. Entonces el f de xy va a ser x cubo y cuadrado sobre 3 más x cuadrado sobre 2. Y esa función, que es x cubo y cubo sobre 3 menos x cubo y cuadrado sobre 3 más una constante. Veo si hay términos que se pueden eliminar. ¿No? Entonces, quedaría fxy x cuadrado sobre 2
más x cubo y cubo sobre 3 más la constante, ¿no? Y esa sería la respuesta. Entonces, si tú quieres, le puedes inclusive multiplicar ahí por 6, ¿no? Lo puedes multiplicar por 6, ¿no? Y das otra respuesta, no hay problema. Entonces, esa es la función que cumple un factor de integración en una ecuación diferencial. Entonces, voy a activar sus audios por si me quieren hacer alguna pregunta. Bueno, ¿alguna pregunta sobre cuál es el procedimiento? Profesor, una consulta. Sí. En el caso de G' de Y, en su mayoría no queda cero, profesor. ¿Cómo? O sea, en el caso de G de Y, ¿Ya? G' de Y, ajá, justo en esa parte, ahí no quedaría cero, profesor. No, 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 ahí estaba explicando. no No necesariamente. necesariamente, ¿no? No, Ah, no ya listo, profesor. necesariamente. Pero hay sí problemas que va a quedar cero, pero no necesariamente el G de Y es cero, ¿ya? No necesariamente el Listo, G de Y. profesor. ¿Ya? ¿Una otra pregunta por ahí? Ya, vamos a continuar viendo. Bueno, como les mencionaba, hay 3 factores de integración, ¿no? Que tú puedes aplicar, ¿no? La idea es que tú sepas el procedimiento. Que sepas el procedimiento, qué es lo que se hace, ¿no? Hemos visto que cuando la ecuación no es exacta, podemos hallar un factor de integración, ya sea aplicando un factor en función de X, en función de Y, en función de ambos, o elevado a una potencia, una multiplicación elevada a una potencia n y m. Una vez que lo hayas, lo multiplicas por la ecuación que era inexacta y esa ecuación la vuelves a comprobar y debe salir una ecuación exacta. Después ya utilizas el procedimiento de una ecuación eh, exacta, pues, ¿no? Vamos a ver otro problema. Vamos a ver otro ejemplo. Momento, ya voy a copiar el ejemplo primero. Bien, entonces vamos a hacer ese ejemplo sobre factor de integración. Primero comprobamos, ¿no? Nuestro m primero. Aquí m sería 2xy cuadrado menos 3y cubo. Nuestro n sería 7 menos 3xy cuadrado. No comprobando, eh, la derivada parcial de m con respecto a y, derivamos acá, sería 4xy menos 9y cuadrado. Derivamos m, xy con respecto a x. Y derivamos el n, derivada de 7 sería 0. Aquí sería menos 3y cuadrado. Muy bien. ¿Ves aquí que no cumple
o no satisface el teorema de exactitud. Esta es una ecuación diferencial ordinaria no exacta. Hallamos un factor de integración. Voy a ponerlo abajo para no ocupar mucho espacio. Entonces ahora vamos a hallar un factor de integración. Un U. Vamos a aplicar para Y. Porque para X no va a salir. Puede ser que salga. Este sale con Y. E también va a ser igual a E a la integral de f de Y de su Y. En algunos textos lo puedes encontrar como G también, donde el f de Y, lo que era menos 1 sobre M, que multiplica a la derivada parcial de M con respecto a Y menos la derivada parcial de N con respecto a X. A ver, corroboramos y es así. Un menos 1 sobre M, está bien, ¿no? Entonces, y reemplazamos nuestros valores. F sería menos 1 sobre M. M es 2xy cuadrado menos 3y cubo. ¿Qué multiplica? A la derivada de M con respecto a Y lo tenemos, que es 4xy menos 9y cuadrado. Menos N, también lo tenemos, que es, como es menos por menos, se va a hacer más. 3y cuadrado. Esto nos da 4xy menos 6y cuadrado. Factorizando acá, podemos factorizar el 2 en este término. El 2y que multiplica, aquí sería 2x menos 3y. Esto también lo vamos a factorizar acá. El y cuadrado que multiplica a 2x menos 3y. Como ven, ¿ves ahí? Hay un factor que se puede simplificar en el numerador con el denominador. Entonces nos va a quedar en conclusión que el f de y va a ser igual a menos 2y entre y cuadrado. Entonces nos quedaría que vale 2 entre y. Listo. Ya encontré el f de y. Ahora me voy a hallar el factor. Daría e a la integral menos 2y diferencial de y. Esto da como resultado menos 2 logaritmo de y. Esto lo paso como exponente, ¿no? Porque esto pasa como exponente acá. Sería logaritmo de y a la menos 2. Que quedaría 1 sobre y cuadrado.
aplicando la propiedad del logaritmo. Entonces el factor de integración, ahí me ha quedado 1 sobre y cuadrado. Ahora ese factor de integración hay que multiplicarlo por la ecuación. Entonces aquí sería, hemos hecho este paso. Uno. Pues hemos hallado esto. Al multiplicar, primero voy a poner así. 1 sobre y cuadrado. 2xy cuadrado menos 3y cubo. Más 1 sobre y cuadrado. 7 3xy cuadrado. Diferencial de y. Hay que tener cuidado acá porque si equivocas en algunas variables, ya malograste todo el procedimiento. Multiplicando, nos va a quedar aquí 2x solamente, ¿no? Porque acá se anula. Menos 3y. Multiplicando acá va a quedar 1, perdón, 1 no, 7. 7y cuadrado. Menos 3x. Diferencial de y. Bueno, acá tengo mi nuevo m. Mi nuevo m. Y mi nuevo n. Ahora vamos a ver si es cierto. AM, comprobamos la exactitud. AM lo derivamos con respecto a y. Entonces a m la derivamos con respecto a y, nos va a quedar menos 3, ¿no? A n lo derivamos con respecto a x, nos va a quedar también menos 3. Entonces ya podemos observar que esta es una ecuación diferencial exacta, ¿no? Ecuación diferencial exacta. A partir de ahí lo comienzo ya a desarrollar, ¿no? Aplicando los teoremas. De frente le voy a poner, existe un f, ¿no? De tal manera que con respecto a x era igual a m. Simplemente ya integrando. Esta es la integral de m. Más una constante. Más un término constante llamado g de y. Entonces acá serían reemplazando el nuevo m. No te confundas si reemplaces el m de tu ecuación inicial, ¿no? Es 2x menos 3y más de aquí va a quedar x cuadrado, ¿no? Porque sobre 2, con ese 2 se elimina, menos 3xy más el término gy con respecto a y. No, aquí no, aquí no. Esto es cuando derivo ya. Y simplemente quedaría g de y. E integrado, el paréntesis, me quedado eso. Esto lo vuelvo a aplicar el otro teorema, ¿no? El otro teorema que me dice
La derivada parcial de f con respecto a y es igual a n. Aquí reemplazo. Voy a hacer cuánto vale f. Igual a n. N que es 7y cuadrado menos 3x. Derivando el primer término de 0. El segundo término es menos 3x. Más, aquí me queda la derivada de la función y con respecto a y. 7y cuadrado menos 3x. Bueno, esto se va a eliminar. Aquí puedo deducir que el diferencial de la función y, ese diferencial lo paso al otro lado a multiplicar e integro, pues, ¿no? Integro. Deduciendo que g sub y es igual a 7. Bueno, aquí sería y a la menos 3, a la menos, no, a la menos 3, no, a la menos 1, porque se le suma. A la menos 1 sobre menos 1. Más una constante. O también menos 7 sobre y. Más una constante. Ahora sí. F entonces sería, el F que busco, sería x cuadrado, ¿no? Menos 3xy, más g de y que sería 7 sobre y, más una constante. Ahí está. Tú quieres, ya lo multiplicas a toda esa expresión por y, si no lo dejas como te estoy mostrando. Muy bien, entonces ahí tenemos lo que es la ecuación diferencial exacta. Bueno, como segundo tema, vamos a ver lo que es las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Una de la forma que tiene la ecuación lineal de primer orden es la que te estoy mostrando, ¿no? La primera derivada más una función px multiplicado por la variable dependiente y igual a qx. Y la solución es esto que estás observando acá, ¿no? Entonces, ¿en qué radica acá en qué radica la dificultad, se puede decir, ¿no? En darle la forma a la ecuación, ¿no? Darle la forma e integrar. Por ejemplo, acá debes integrar, ¿no? Esta parte. Aquí también vas a integrar esto primero para después integrar todo este factor. Entonces, ahí radica se puede decir la dificultad en desarrollar esa ecuación diferencial. La demostración de cómo esto, ¿no? Se ha llegado a lo que observas ahí, ¿no? Lo puedes encontrar en cualquier libro de ecuaciones diferenciales, ¿no? De sílabos, ahí ves el sílabos que te brindaron. Hay una serie de libros. Cualquiera de esos libros está su demostración. No queremos nosotros demostrar, simplemente lo que queremos
es aplicar. Aplicar, darle la forma a la ecuación y aplicar su solución. Entonces vamos a ver un ejemplo sobre este tipo de ecuaciones. Ya, un momento. Vamos a ver, por ejemplo, antes de continuar con el tipo de ecuación, también se puede presentar el caso de que la ecuación sea de esta forma, ¿no? X, aquí Y, diferencial de X, diferencial de Y, más, aquí no va a ser ya P de X, sino P de Y. Aquí no va a ser Y, sino X, y aquí va a ser Q sub Y. La solución es la misma, tiene la misma forma, simplemente que ya no es la variable X, perdón, la variable Y, sino la variable X. ¿No? E a la menos, que sería entonces P de Y por diferencial de Y, que multiplica a E, P de Y diferencial de Y, Q, Y, diferencial de Y más una constante. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la forma que puede cambiar, ¿no? La puede cambiar las derivadas, inclusive la simbología puede cambiar, ¿no? Pero la forma no va a cambiar de la ecuación. Siempre va a tener la misma solución, ¿no? Entonces el orden de las variables cambiaría. Simplemente tú te das cuenta lo siguiente, ¿no? Esta variable, por ejemplo, se repite acá, ¿no? La variable en este caso independiente, ¿no? Aquí aparece un término independiente de esa variable y acá también aparece una función de esa variable, que necesariamente a veces puede ser un número también, puede ser un número. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a resolver un problema. X tangente al cuadrado más X diferencial de Y igual a 2x cuadrado más tangente de Y diferencial de X. Le he puesto, se utiliza la misma simbología para la tangente. X tangente cuadrado de Y diferencial de Y más X diferencial de Y más 2x cuadrado tangente de Y. Un momento.
Hay que darle entonces, esa es la ecuación que me están dando, ¿no? Entonces, hay que darle la forma, ¿no? Como es una ecuación lineal exacta, hay que darle la forma de la ecuación lineal exacta, de acuerdo a las formas que puede tener la ecuación. La puedes desarrollar, ya sabes, como con los procedimientos anteriores, con los tipos de ecuaciones que hemos visto, ¿no? Pero como estamos en el tema de ecuaciones diferenciales exactas, vamos a utilizar ese procedimiento. Primero darle la forma, ¿no? La forma que debe tener la ecuación, o una de las formas, podría ser esta, ¿no? Más, ¿sí, no? Podemos llamar esa forma. Acá tengo dos diferenciales de y. Aquí factorizar, podría factorizar x, ¿no? X diferencial de y, que multiplica a tangente cuadrado de y más 1. Me queda 2x cuadrado más tangente de y. Todo esto diferencial de x. Si la quiero seguir reduciendo por identidad trigonométrica, tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado de y. Entonces quedaría x diferencial de y por secante cuadrado, pero lo voy a trasladar una vez al otro lado. Una vez le voy a dar la forma. Aquí dejaría de su y, de su y este de su x lo pasaría a dividir. Sobre el otro miembro pasaría a dividir x secante cuadrado de y más tangente de y sobre x secante cuadrado de y. ¿Tá? Puedo eliminar ahí cualquier variable, ¿no? Y podemos eliminar, acá sería diferencial de y con respecto a x. Esto lo puedo eliminar. Queda 2x, 2x secante al cuadrado. Secante al cuadrado de y. Más tangente de y entre x secante de y. Si le damos el orden, menos 2 secante de y, x tangente de y, x secante de y. Como vemos, aquí hay un problema, ¿no? Hay un problema. El problema es que, según la forma, ¿cómo dice?
Y al secante está al cuadrado. Ah, ya, está bien. Estaba al cuadrado. Ajá, está al cuadrado. Aquí hay un problema. Acá debe haber un término en px por un dx. Un dx. Dx. Ah, px por... no, aquí es px por y. Aquí me equivocaba en el for. Listo, esa es la forma, ¿no? Vamos a ver. Lo he visto anterior. Ajá, px por y ux. X por y qx. Esa es la forma que debe tener la ecuación. Y aquí no hay. Pues nosotros tenemos esa ecuación. Si salió esto, si quiero lo ordeno. 2x, 1 secante cuadrado de y, tangente de y, sobre x, aquí también es secante cuadrado, x secante cuadrado. ¿No? Ahí tenemos el... Y no tiene la forma. No tiene la forma, porque el factor que está ahí supuestamente malogrando la ecuación es la variable tangente secante, ¿no? Entonces tenemos ahí un problema, ¿no? Problema para poder hallar darle la forma a la ecuación, sobre todo. Ya, entonces vamos a hacer un cambio de variable. Cambio de variable puede ser acá. Vamos a darle como lo que está malogrando la ecuación es esta secante cuadrado, ¿no? Y la tangente cuadrado, si vemos en nuestra tabla de derivadas, la derivada de la tangente es secante al cuadrado, ¿no? Por ahí podemos empezar. Entonces vamos a llamarle, por ejemplo, z. Vamos a llamarle z a la tangente de y. Derivamos z. Con respecto a x. Derivar la tangente sería secante cuadrado de y. Tenemos que poner esta simbología, ¿no? Con respecto a x. Porque estamos derivando una variable y que no sabemos qué valor toma, ¿no? Tenemos que colocar esta simbología. Ahora sí, ahora hay que reemplazar. Hay que reemplazar la ecuación. Entonces vamos a multiplicarlo como que hay una secante cuadrado, vamos a multiplicarlo como a todo como secante cuadrado. ¿Ya? A toda esta ecuación que tenemos, vamos a llamarle la ecuación 1.
por la secante cuadrado. Si lo multiplicamos por la secante cuadrado, sería secante cuadrado de y, diferencial de y con respecto a x, menos 2x. Al multiplicarlo por la secante, bueno, se va, solamente me queda 2x. Igual, aquí quedaría tangente de y sobre x. Ahora sí, acá sería dx aquí. Me falta poner dx. Es una derivada implícita, eso, ¿no? En otras palabras. Ahora reemplazo, pues, ¿no? Esto es z con respecto a x, menos 2x. Tangente de y es z, en este caso con respecto a x. ¿No? Z con respecto a x. Tengo que ver diferencial de z con respecto a x, ya. Aunque ahí todavía no tiene la forma. Voy acá. Diferencial de z con respecto a x, menos z, perdón, para que lo puedas observar aquí. Uno sobre x por z igual a 2 sobre x. Voy a mencionar algo. Listo. Ahí vemos. Entonces es una ecuación lineal, pero teniendo como variable, como dijo su compañero ahí, z, ¿no? Z que depende de x. Mira, ahí está la ecuación lineal. Que aparentemente en el problema no aparecía, ¿no? No aparecía como hemos visto acá. No aparecía la ecuación lineal. Pero haciendo estos cambios de variable, ¿no? Como te digo, esa puede ser la dificultad que se presenta. Pero hay que dominar todo el tema de derivadas, ¿no? Derivadas integrales para poder tener ese conocimiento y poder aplicarlo. Listo. Ahora sí, ya con esto ya le doy solución, pues, ¿no? Yo puedo decir que la ecuación lineal en z sería la solución, la variable z va a ser igual a e a la menos integral de px. Px es lo que está en el paréntesis, se toma con todo el signo, menos 1 sobre x de x, por 7 integral de e a la integral de px menos 1 sobre x por qx, que es el último término, es el término que está al final, más una constante. Entonces, aquí la dificultad, como te menciono, radica en darle la fórmula. Después el resto ya es integración. Acá sería z e menos por menos más, va a quedar de x sobre x, que es el logaritmo de x. Aquí va a quedar e menos logaritmo de x. Así que lo puedo poner x a la menos 1. Borro esto. Por 2x, ¿no? De x más la constante.
Esto, por propiedad del logaritmo, queda x. Primero hay que integrar, no vayas a pasar a multiplicar. Bueno, esto se va. Aquí queda x a la menos 1 por x. Simplemente va a quedar 2 de x. Esto da como resultado x. Aquí quedaría 2x más la constante, ¿no? 2x más la constante. Multiplicando, z me da como resultado 2x cuadrado más x por la constante, ¿no? Muy bien. Pero z, según lo que hemos hecho, la sustitución es tangente de y. Entonces quedaría como respuesta, esto vale tangente de y 2x cuadrado más x por c. Y ahí se acabó el desarrollo, que no necesariamente, como siempre te menciono, en una ecuación hay que despejar la variable y, ¿no? Entonces, en este caso ha quedado la solución, tangente de y igual a 2x cuadrado más x por c. Vamos a ver otro ejemplo. Momento para copiarlo primero. Entonces vamos a ver ese ejemplo, ¿ya? Vamos a ver ese ejemplo. Como te digo, la idea es primero darle la forma. Podemos multiplicar acá 2x por raíz de 1 más x, diferencial de y con respecto a x, más y por 1 más x, igual a 1 más 2x. ¿No? Entonces, este factor pasaría a dividir a todo, ¿no? 1 más x sobre 2x, 1 más x. Igual a 1 más 2x sobre 2x raíz de 1 más x. Podemos eliminar. Y nos quedaría con respecto a x, más 1 sobre 2x, ¿no? Por y igual a 1 más 2x sobre 2x raíz de 1 más y, ¿no? Y tenemos ya la forma de la ecuación. Esto ha sido más simple de hacerlo porque ya el mismo problema, ¿no? Implica que el desarrollo sea fácil de darle la forma, ¿no? No hay mucha dificultad. Esto sería el Px, ¿no? Px. Y todo esto sería Qx. Entonces la solución sería e a la menos integral de Px, o sea, integral
de e a la px 1 sobre 2x de x por qx y le he puesto y es x de x más una constante. Aquí quedaría y e a la menos logaritmo medio logaritmo de x, ¿no? Integral de e un medio logaritmo de x, medio logaritmo de x por 1 sobre 2x más por raíz de 1 más x de x. Entonces, esto quedaría x a la menos un medio. X a la menos un medio, ¿no? Que sería 1 sobre raíz de x, ¿sí o no? Acá sería x a la un medio por 1 más 2x sobre 2x raíz de 1 más x. Entonces aquí podemos restar podemos restar acá esta variable de esta. ¿De qué dentro de tu proceso de integración? Pues, que me faltó poner integral, ¿no? Integral 1 a 2x. Si yo resto x elevado a la 1 menos x elevado a la 1 medio, sería 2, 1 menos 1 medio, sería x a la 1 medio, que sería raíz de x. 1 más x. Más una constante. Es x, le estoy poniendo 2. Entonces sería y 1 sobre raíz de x integral de 1 más 2x entre, multiplicando eso, sería 2 x, ¿no? Más x cuadrado. Más una constante. Sustitución, ¿sí o no? Por sustitución. Ahora le voy a dar x más x cuadrado. Daría 1 más 2x. Entonces, este integral sería integral de u sobre 2 raíz de u.
cuyo valor sería 1/2, ¿no? Integral de u a la menos 1/2. Sería 1/2 u a la 3/2, a la 1/2, ¿no? A la 1/2 sobre 1/2. Se va, raíz de u. O sea, sería raíz de x más x cuadrado. Muy bien. Vemos si nos seguimos equivocados. Muy bien. Entonces acá nos quedaría y 1 sobre raíz de x que multiplica a raíz de x más x cuadrado. No, aquí raíz de x más x cuadrado está bien. Pero el valor de u está bien. Más x cuadrado más la constante. Entonces y sería, si quieres le puedes poner una sola raíz. X más x cuadrado sobre x más c sobre raíz de x. Y inclusive lo puedes pasar a dividir, ¿no? 1 más, porque este x pasa a dividir, 1 más x más c entre raíz de x. Y ahí está el resultado, ¿no? A ver, para acá, ¿qué dicen? Ajá, por sustitución. Ya. Entonces, esa es la forma como se desarrolla una ecuación de Bernoulli, de lineal de primer orden. Vamos a activar esos audios. Si tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Profesor, en la parte de ¿cómo se llama? De Euler elevado a esa integral negativa de px derivada de x, Ya. en los mayores de casos siempre es, ¿cómo se llama? Siempre queda un logaritmo neperiano, ¿no? Para que se elimine con Euler. Sí, a veces sí, ¿no? A veces sí. No necesariamente. Hay veces que no se puede eliminar, también se queda así, ¿no? Claro, se O quedaría sin usamos otro indicado, tipo. ¿no? Pero se quedaría sin Ah, indicado. ya. Pero sí se O sea, puede la integral. integrar. Ah, ya, profe. O sea, puede, en algún caso puedo dejar solamente la integral o siempre tengo que resolverla. ¿Sí, no? Sí se puede. Claro, pues, claro. O sea, Ah, ya. puede quedar en función de E, ¿no? Pero la integral sí siempre tienes que resolverla, pues, ¿no? Porque esa E está elevada a una integral, ¿sí, no? Claro, bueno. Gracias, profe. Ya. ¿Alguna pregunta? Listo. Vamos a continuar. Pues ahora vamos a ver como procedimiento un tipo de ecuación que se llama ecuaciones diferenciales de Bernoulli o Bernoulli. Estos tipos de ecuaciones que son de primer orden
procedimientos son cortos solamente. Entonces hay que darle simplemente la forma, como has podido observar. La ecuación de diferencial de Bernoulli tiene la siguiente forma. ¿Ya? Su forma es parecida a la ecuación lineal. De eso se trata esta ecuación, llevarla a una ecuación lineal. Diferencial de y con respecto a x más px por y igual a qx por y a la n, donde n es diferente de negativo de 1. N es diferente de 1. Entonces n no puede ser 1. Ya, esa es la ecuación de Bernoulli, su forma. ¿Cuál es la diferencia de la anterior? Que aquí está apareciendo el término y. Para solucionarla, la solución se sigue ciertos pasos. Primer paso, a la ecuación hay que multiplicarla por y a la menos n, ¿ya? Para poder eliminar este término. Segundo paso, una vez que lo multiplicamos por y a la menos n, lo vamos a multiplicar por y a la ecuación por 1 menos n. Es el segundo paso. Tercer paso, hacer un cambio de variable. Le vamos a z, le vamos a llamar a y1 menos n, ¿no? Y lo vamos a derivar. Esto lo derivamos con respecto a x. Lo derivamos con respecto a x. Entonces acá sería 1 menos n. Y aquí le quito 1, quedaría menos n, pero como es una derivada implícita, hay que colocar esto. Listo. Ese es el paso 3. Paso 4. El 3, en la sustitución que hemos hecho 3, lo reemplazamos en 2. El paso 3 lo reemplazamos en el paso 2. Y por último, la resolvemos con el procedimiento de una ecuación lineal. ¿Ya? Con el procedimiento de una ecuación lineal. Vamos a ver un ejemplo corto para que puedas comprender esto. Me dan esta ecuación 2x diferencial de y con respecto a x, 2y xy cubo. Ya, listo, le damos la forma a la ecuación. Este 2x no debe estar ahí. ¿Sí? Entonces este 2x pasa a dividir a toda la expresión. Entonces quedaría así, 2y, 2x igual xy cubo sobre 2x. Entonces aquí quedaría diferencial de y con respecto a x. El 2 se elimina, ¿no? Entonces elimino, quedaría, le doy la forma, sería 1x por y. Aquí elimino esto, quedaría un medio
y cubo. Ahí está. No es una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque este término y cubo es el que está supuestamente afectando a esa ecuación, ¿no? Entonces, Entonces es una ecuación de Bernoulli. Una ecuación de Bernoulli porque tiene la forma, no puedes ver, y elevado a la n, ¿no? Por este factor es una ecuación de Bernoulli. N vale ahí 3. Entonces aquí sería N3. N3. Aplicamos el procedimiento. Paso 1 es multiplicar a la ecuación, o sea, esta ecuación, ¿cómo se llama? Asterisco, por y a la menos n. Entonces lo vamos a multiplicar por y a la menos n. Sería y a la menos n vale 3, sería por y a la menos 3. Uno sobre x y a la menos 2. Al multiplicar por menos 3 queda un medio. Listo. Paso 2, ¿no? Multiplicar por 1 menos n. 1 menos n. Como n vale 3, sería por menos 2, ¿no? Entonces le multiplicamos por menos 2, quedaría menos 2 y a la menos 3, ¿no? Aquí sería menos 2. Menos 2. X y a la menos 2. Aquí sería por menos 2, sería menos 1. Muy bien. Ya estamos en el segundo paso. Tercer paso dice que hay que hacer un cambio de variable. Aparece acá un z. Y z va a ser y a la 1 menos n. 1 menos n. Como n vale 3, z va a ser y a la menos 2. Y hay que derivarlo. Hay que derivarlo z con respecto a x. Sería menos 2 y a la menos 3, ¿no? Y diferencial de z con respecto perdón, diferencial de y. Diferencial de y con respecto a x. ¿No? Listo. Y dice que el paso 4 sería que lo que tenemos en el paso 3, esto de aquí, esto y esto, lo reemplacemos en la ecuación del 2. Si observamos acá el primer término, voy a escribir todavía la ecuación que teníamos en 2, es 2 y a la menos 3 menos 2x y a la menos 2 o a la menos 1. Entonces, esto puedes observar que es diferencial de z con respecto a x. Menos 2x, esto de aquí es z, ¿no? Ya la menos 2 de z, igual a menos 1. Y nos ha quedado ya una ecuación diferencial lineal de primer orden, pero en función de la variable z. ¿No ves? Todos esos cambios que se ha aplicado o ha hecho Bernoulli ha servido para llevarla a una ecuación lineal de primer orden. Y la desarrollamos, ¿no? Paso 5. La desarrollamos. Entonces z va a quedar igual a e a la menos px. Px aquí es, no te olvides que tienes que tomarle contra y signo. Px, qx aquí es menos 1 de x más una constante. Z menos por menos más 2 logaritmo de x
Aquí quedaría menos 2 logaritmo de x por negativo 1 de x. Z va a quedar, bueno, ya simplificando, x cuadrado. ¿Sí? Integral. Aquí simplificando, x a la menos 2. E integrando, que sería menos 1 menos 1. Más la constante. Aquí sería menos 1, me falta 1. El menos, que es del mismo problema, le sumo 1. Ahora sí multiplico, pues, ¿no? X simplemente. Cx cuadrado. Ya, pero nunca te olvides que al final hay que cambiarle la variable cuando hemos hecho sustitución. El z era y a la menos 2. Sería y a la menos 2. X, cx cuadrado. O lo dejas ahí, o si no, lo puedes dejar así, ¿no? Multiplicar si quieres en cruz, si deseas. Y esa sería la solución. La solución del procedimiento de Bernoulli, que no es otra cosa que una ecuación diferencial lineal, ¿no? Pero con ciertos cambios para poder resolverla, ¿no? Poder resolverla.